Un secundario de transformador trifásico conectado en Y tiene un sistema ABC de 4 hilos de 208 voltios. Punto. A cada fase se deben conectar 30 focos. Cada uno con especificaciones, nominales de 120 voltios y 2 amperios. Dibuje la conexión de la carga para que esté balanceada. Dibuje la conexión de la carga para que esté balanceada. Coma, determine la potencia por cada fase y la potencia total del sistema. Recuerden que un sistema trifásico solo puede estar conectado de dos maneras, ¿no? La forma en delta o en Y, ¿sí? Entonces, en delta, nosotros tenemos que el voltaje de fase es igual al voltaje de línea. En Y, el voltaje de línea es igual a raíz de 3 veces el voltaje de fase, o sea, es un voltaje mayor. Pero la corriente de fase aquí es igual a la corriente de línea dividido para raíz de 3. Pero acá la corriente de fase es igual a la corriente de línea, ¿sí? En ambos casos, las potencias son iguales. Potencia real o potencia activa es igual a raíz de 3, el voltaje de línea, por la corriente de línea. Hay alguien que está queriendo entrar. Ok. Génesis González. Okay. Tenemos que el factor de potencia es igual a la potencia sobre S. Y tenemos que S es igual a raíz de... aquí faltaba por factor de potencia, ¿verdad? Por factor de potencia. Y tenemos que S es raíz de 3 de BL por IL, ¿no? Y el factor de potencia es igual que el coseno de phi, o el ángulo que está entre la corriente y el voltaje. Ok, entonces, ¿cuáles son las principales diferencias? Aquí la principal diferencia radica en que en Y yo tengo un neutro, ¿no? Yo tengo una de los puntos de conexión aterrizado, lo cual provoca que yo tenga dos valores de voltaje, un valor de voltaje de línea y un valor de voltaje de fase. En un sistema triángulo o Y, no tengo dos valores de voltaje en el mismo cable. Entonces, nosotros utilizamos o la mayoría de nuestras cargas son monofásicas, como nuestra computadora, la luminaria, el televisor, no son cargas trifásicas. ¿Sí? Y a nuestra casa no llega una cometida trifásica, sino con dos fases. Sin embargo, tenemos que siempre balancear. Balancear significa poner la misma carga en cada fase. Ok, entonces, este es el repaso. Vamos a ver el problema. El problema nuevamente dice un secundario de un transformador. Ok. Un transformador es una máquina que ya van a ver en electrotecnia, pero lo que hace es transformar el voltaje. En las primeras clases nosotros vimos cómo se transformaba la energía eléctrica desde su generación hasta llegar a nuestra casa. Se generaba, se elevaba por un transformador, viajaba por una red de transmisión y por otro transformador bajaba el voltaje y se iba distribuyendo por etapas.
hasta llegar a un voltaje doméstico de 120 voltios, 208 voltios. Entonces el transformador es una máquina que está en todas partes, está en todas las industrias, en todas las plantas, y para la parte residencial alimenta a sectores, ¿no? Si han visto, ustedes salen de su casa, ven para arriba a ver si es que es las conexiones aéreas, un transformador en los postes, o si las conexiones son subterráneas, un transformador en el piso. Siempre van a existir en toda la extensión de la ciudad, porque la energía no se genera en 120, se genera en otro voltaje. Entonces, tiene que sufrir etapas de transformación. Entonces, lo que el problema me dice que es en un secundario transformador, tiene una conexión en Y. O sea, yo tengo esta conexión de aquí. La voy a dibujar así para que sea un poquito más clara, pero es lo mismo. Yo tengo esta conexión, ¿sí? De un transformador, y tengo el sistema A, que son las fases, llamo BC, pero el programa me dice de 4 hilos. A ver. Entonces, yo tengo aquí solo 3 hilos. El sistema dice de 4 hilos porque aquí yo tengo una conexión de un neutro. ¿Sí? Entonces yo tengo, este es mi transformador y tengo 3 fases. Tengo la fase A, B y C. Ahora, yo esto de aquí lo conecto a un tablero de distribución, que voy a representarlo así. Este es un panel de distribución o PD. Y a ese panel van a llegar, o sea, llegan en forma de barras, tanto el neutro como las 3 fases. Entonces yo voy a dibujar con diferentes colores. Rojo va a ser A, B va a ser negro y C va a ser amarillo. Ahí están nuevamente mis fases, ¿no? Fase A, B y C. Nuevamente aquí tenemos A, B, C, y esto se llama neutro. Entonces, eso es una forma de representación. Ahora, lo que dice el problema es que dibuje cómo está balanceado. El problema también me dice que yo tengo 208 voltios, pero 208 voltios, ¿entre dónde los tengo? ¿De dónde a dónde mido? Tengo aquí. De aquí a acá hay 208 voltios. Yo tengo 208 voltios de aquí a acá. Y tengo 208 voltios de aquí hasta acá. ¿Sí? Es decir, que yo tengo, si yo dibujo aquí mi voltaje de A a B, es igual a 208 voltios. Mi voltaje de B a C es igual a 208 voltios. Y mi voltaje de A hasta C es igual a 208 voltios. Pero yo voy a tener en el mismo cable otro nivel de voltaje que va a estar a mi neutro. Entonces yo tengo desde aquí hasta acá, ¿sí? Yo tengo un voltaje de fase.
Entonces, si yo, mi voltaje de línea es 208 voltios en un sistema Y, mi voltaje de fase va a ser igual a ¿cuánto? A 208 dividido para raíz de 3. ¿Cuánto da eso? ¿Alguien que me ayude con el cálculo, por favor? 120,08. 120 voltios. Así vamos a redondear. 120 voltios, entonces, ¿hay de dónde? BA, desde BA hasta N. 120 voltios. Entonces, yo también puedo decir que de B a N hay 120 voltios, de BB a N hay 120 voltios y de BC a N hay 120 voltios. Sí, esa es la ventaja del sistema en Y o estrella, que yo en un mismo cable puedo tener dos niveles de voltaje. Entonces yo puedo conectar dos cargas distintas. Puedo conectar una carga que utilice 208 voltios o una carga que utilice 120 voltios. Entonces, ¿cómo yo voy a balancear? Si yo tengo 30 focos, ¿cómo puedo balancear esta conexión? A ver, ¿cómo lo haría? Ahí más o menos. Ok. Entonces, esto se llama, todo esto se llama la carga, ¿no? Estos son la carga. Entonces, la primera pregunta ¿es una carga trifásica o una carga monofásica? La carga son 30 focos a 2 amperios a 120 voltios. La carga es monofásica, ¿no? Porque 120 es un voltaje monofásico. Entonces, para balancear, ¿cómo yo tengo que conectar esa carga? Si tengo 30 focos. ¿Alguien? Debo conectar 10 focos a cada fase. Aquí pongo 10 focos, 10 focos y 10 focos. Entonces la primera parte del problema es esa, de balancearlo. Si tengo 30 focos, que es la carga, pero mi carga es monofásica, entonces yo la conecto a cada fase. Y no la puedo conectar de fase a fase, o sea, de A a B, porque de A a B tengo 208. Aquí, pero en cambio aquí yo tengo 120. Entre cada fase a neutro tengo 120. Entonces ya lo haría, ya se conectaría. Ok, esa es la primera instrucción del problema. Lo otro que dice la potencia por cada fase. ¿Cuál sería la potencia por cada fase? Entonces, la potencia por fase, ¿sí? Va a ser igual a
el voltaje de fase por la corriente de fase por el coseno del ángulo de qué? De la carga. ¿Sí? Pero la carga es un foco. ¿Sí? Cuando se llama foco, siempre que no se aclare, es un foco resistivo. O sea, la carga es ese foco rosquita que tenía y aquí tienen una resistencia. Ese es el foco. Es resistivo. Y el coseno de una carga resistiva es igual a 1. ¿Sí? Entonces, simplemente va a ser el voltaje de fase por la corriente de fase. El voltaje de fase, ¿cuál es? 120 voltios. ¿Cuál va a ser la corriente de fase? Sería 10 por 2 amperios, ¿verdad? ¿Cuánto sale eso? ¿Alguien que me ayude con el cálculo? $2.400 me salió. 2400. 2400 vatios. Ya, gracias. ¿Sí? Esa es la potencia por cada fase. ¿Y cuál es la potencia total consumida? La potencia total va a ser igual a 3 veces la potencia por cada fase. Entonces 3 por 2400. Sería 7200 watts.